Trataré de ser breve esta mañana. Solo quiero compartir con ustedes unos pensamientos, y mientras el hermano Bailio cantaba, el coro rompe las cadenas de mi espíritu, me daba testimonio de los pensamientos que quiero compartir con ustedes esta mañana. La meditación se llama Prisioneros de Cristo, y el coro que cantaba el hermano denota que el único que puede ser libertado es aquel que está aprisionado en algo o de alguien. Amén. Y venía a mi mente mis tiempos de juventud. O sea, no estoy viejo todavía, hermanos, ¿verdad? Pero era más joven. Y yo era prisionero del alcoholismo. Y cada día después de tomar e ingerir licor, yo buscaba un medio de escape a esa situación en mi vida. Y lo único que sabía hacer en ese tiempo, hermanos, era salir a correr por el pueblo, a las montañas. Y allá en Chalchuapa hay un lugar que se llama La Loma. De la iglesia ustedes la pueden ver así hacia arriba. Y arriba de ese cerro hay una cruz. Y a veces yo corría hasta 5 veces ese cerro subiéndolo. Y en la última subida me paraba al pie de la cruz y me apoyaba. Y trataba de ver el pueblo. Y ahí preguntaba al Señor. No era cristiano, hermanos, pero mi mamá me había enseñado algunas cosas de pequeño. Y le decía: Señor, ¿por qué hago esto que no quiero hacer? Ayúdame, haz algo, libértame, haz algo. Ya no quiero seguir así. Y eso me hacía llorar muchas veces en silencio. Y yo era prisionero de ese vicio. ¿Cuántos hemos estado presos alguna vez en nuestras vidas por algo que nos ha pasado, por algo que hicimos, por algo que dijimos o por algo que pensamos? Y con eso en mente, vayamos a Filemón. Al libro de Filemón. Solo tiene un capítulo y solo quiero meditar esta mañana en el verso 1. Dice: Pablo, prisionero ¿de quién? De Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo, prisionero de Cristo. ¿Quién quiere ser prisionero voluntariamente? ¿De algo o de alguien? De Cristo obviamente queremos ser prisioneros.
pero nos cuesta. Porque ser prisionero, hermanos, en la vida natural y en lo que conocemos, implica la pérdida de la libertad en la vida. ¿Cuántos queremos perder nuestra libertad? Con sinceridad, hermanos, sin pena, no tengan pena. Yo no, porque puedo salir, puedo comer lo que quiero, puedo leer lo que quiero, puedo ver lo que quiero, pero causo dolor en la vida de Cristo. Implica restricciones. Usted no puede ir más allá de este lugar. Un prisionero en lo natural muchas veces puede ser sometido a arresto domiciliario, como hemos leído en las noticias, y entonces no puede salir de su casa. ¿A quién le gusta estar en su casa encerrados? A ver, díganme, sin pena. A nadie. Queremos ir a dar una vueltecita por ahí, a ver qué vemos, a ver qué compramos. Ser prisionero indica que fuimos capturados por algo o por alguien. Significa estar bajo el control de otra persona. Y el hecho más común de ser un prisionero lo vemos en las guerras. Cuando alguien es tomado prisionero y resguardado como un prisionero de guerra. En el contexto bíblico se usa literalmente como simbólicamente para representar diferentes aspectos de la condición humana y su relación con Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo en su vida. Porque todo me es lícito, mas no todo me conviene. Eso es lo que está diciendo Pablo. De todas las epístolas que escribió Pablo, muchas fueron escritas desde la cárcel. Y Pablo llegó a considerar su encarcelamiento como parte de su actividad apostólica. Y por eso en este pasaje él se llama a sí mismo prisionero de Cristo. No es ningún consuelo ni honor ser prisionero, ¿o sí? Vemos lo que pasó en octubre en Israel. Todos esos israelíes presos de sus captores, pidiendo clemencia, misericordia, y el Estado tratando de liberarlos. Podemos ser prisioneros de nuestras circunstancias actuales, de nuestro pasado y de nuestra propia naturaleza carnal. Tres formas en que podemos ser prisioneros: por las circunstancias, por nuestro pasado o por nuestra naturaleza. Amén, hermanos. Entonces, les vuelvo a preguntar: ¿les gustaría ser prisioneros de Cristo? No estamos muy convencidos, ¿verdad? Sí, hermanos, porque es una pregunta así como cauciosa, ¿verdad? Para todos. ¿El qué? Yo ser prisionero. Yo amo mi libertad. A ver, adultos mayores, una pregunta. Ya estoy ahí, hermanos, no se preocupen, soy compañero de ustedes en la tercera edad. ¿A cuánto nos gusta que nos digan algunas cosas que no podemos hacer? ¿A nadie? ¿Solo a mí? A veces mi hija me dice: no hagas eso. Todavía puedo. Todavía puedo. Y a veces le digo: no me hagas inútil, porque todavía puedo.
Y a veces agarra la vara y me dice, si no me haces caso, te voy a dar vara. Va a ser al revés, creo yo, le digo yo. Pero vos intentalo, le digo. Entonces, quiero ver dos vidas brevemente que ya conocemos. En Génesis 39, Génesis 39, del verso 22 y 23, conocemos la historia de José. Fue traicionado por sus hermanos, por sus sueños y sus ideas. Y su hermano mayor trataba de cuidarlo, que no le hicieran nada a sus otros hermanos. Y lo metieron en una cisterna. Y ahí estaba, yo me imagino a José en un hoyo. Hermanos, sáquenme, hermanos, no sean malitos. Yo los quiero, hermanitos, pero ustedes no, pero yo sí. Hermanitos, sáquenme. Ayúdenme, hermanitos. Y se cansaron quizás de oír sus lamentos y lo sacaron, pero no para llevarlo a casa, sino para venderlo. Y lo vendieron como esclavo. ¿Y qué es un esclavo, hermanos? Es alguien que pertenece a otro. En el desierto Dios le dio las leyes al pueblo de Israel sobre cómo debía ser el comportamiento de ellos con los extranjeros, sus siervos y sus esclavos. Y había una ley que los liberaba a los 50 años del jubileo y el esclavo podía ser libre. Pero José aquí está en la cárcel. Y en el verso 22, 23, dice: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, porque todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El contexto es que José fue preso a causa de la esposa de Potifar, y cuando llegó a la cárcel, su diligencia lo llevó a ser el jefe de todos los prisioneros. Y el jefe de la cárcel decía: no, mi segundo al mando, ay, encárgate vos. ¿Cuántos en nuestros trabajos tenemos esa responsabilidad que su jefe o su patrono le dice: hágase cargo usted de eso? Quizás es porque no quieren asumir una responsabilidad, ¿verdad? Pero ojalá sea porque ellos vean que Dios está con nuestras vidas y que lo que hacemos, Dios lo prospera, que esa sea la condición. Pero dice que él estaba y él era el que dirigía la cárcel. Salmo 79, 11. Salmo 79, 11. Dice: llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Llegue ante ti el gemido. ¿Alguna vez usted ha gemido, hermanos? ¿Cuántas veces se han golpeado el dedo chiquito del pie? ¿Ah? ¿Qué pasa ahí, hermanos?
Qué dolor, ¿verdad? No podemos emitir ninguna palabra porque ese dolor es tan intenso que creo que nos arrepentimos delante del Señor otra vez y nacemos de nuevo por el dolor, porque ese dedo es tan frágil que se quiebra fácilmente. Llegue ante ti el gemido de los presos. ¿Quién está preso hoy? ¿Yo? Yo sí, hermanos. A veces hay ansiedad, tristeza, dolor, aflicción. Pero muchas veces en vez de ir al Señor vamos a otros lugares o a otras personas. Salmo 69, 33. Dice: porque Jehová oye a los menesterosos. ¿Y qué dice? Y no menosprecia a sus prisioneros. Con razón Pablo gemía y se proclamaba prisionero de Cristo, porque él sabía que Dios lo escuchaba. Dios estaba con él cada día y no era menospreciado. ¿Cuántas veces lo han menospreciado a usted, hermano? No me diga, yo sí. Me menospreciaste, le decía uno, ya no te doy. Pero sí, hermanos, José en la cárcel nos dice que él experimentaba la presencia de Dios. Ser prisionero de Cristo nos debería de dar ese favor de experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero hay unos requisitos que debemos cumplir, ¿verdad? Y es agradar su corazón, gemir delante de Él, y Él escuchará nuestras oraciones. Zacarías 9. Zacarías 9, verso 11. Y tú también, por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. ¿Dónde estaba José? En una cisterna donde no había agua. Pero aquí el contexto hablando de la iglesia. ¿Cuántos estamos presos hoy? Hay esperanza, hermanos, para nosotros de ser sacados por nuestro Dios de esa cárcel, de esa prisión, de esa cisterna. Ahí vamos a experimentar la presencia de Dios. Pero solo esperemos ese tiempo que el Señor tiene. Isaías capítulo 61. Isaías 61, en mi Biblia dice: buenas nuevas de salvación para Sión. Hablando de quién, hermanos? Del Señor Jesús, ¿verdad? Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, ¿qué? Apertura de la cárcel. El Espíritu de Jehová está sobre mí.
Ese espíritu viene, hermanos, todos los días, si estamos dispuestos a recibirlo. Hace muchos años, a causa del trabajo, yo padecía de herpes zóster en mi espalda. Y cada vez que había un cierre contable mensual, eso era estresante. Y yo pasaba haciendo así porque me picaba la espalda. Y se me había hecho una roncha, como decimos, de este tamaño en la espalda. Y me picaba, me echaba crema, me ponía la camiseta y me dolía y me ardía. Y yo, me dolía el cuello. Todavía me duele, hermanos. Pero yo trataba de ir a correr para botar el estrés. Porque así había aprendido que si yo hago ejercicio voy a desestresarme, decía él. Y a veces regresaba más estresado porque no había corrido lo que quería. Fui al doctor y me dio un tratamiento de relajante, choques eléctricos. No que estuviera loco, hermano, no, que choques eléctricos en la espalda. Oía música instrumental cristiana solo me faltaba decir namaste y cerrar los ojos y transportarme en el espacio. Y nada, hermanos, nada. Llegué a tomar un medicamento que es muy adictivo, una droga para dormir y relajarme. Hermanos, bebí alcohol pero nunca había ingerido drogas, decía yo. Entonces, ¿cómo? ¿Por cuántos días? 10 días. 10 días. ¿A qué horas? Antes de dormir. ¿Cuánto? Media pastillita. Mire si es chiquita, decía. Está bien. Me la tomaba y en cuestión de minutos yo estaba doblado, como decimos. Pero no se iba la molestia. Y una noche llegué a mi casa cansado de estar ingiriendo pastillas y me encerré en el cuarto y le dije a mi esposa: voy a orar. ¿Para qué? Si todavía no es hora de que oramos. Voy a orar, me voy a encerrar. Si quiere, venga y oramos ahorita, pero no más tarde. Y yo tengo un aparatito que se llama Q-Core, que es como una guitarrita donde uno puede tocar rapidito, hermanos, porque tiene los acordes aquí y un tecladito aquí a un lado, y tenía los coros cifrados. Y me puse a buscar un coro entre el listado. Señor, dame un coro que me traiga paz. No soy músico, hermanos. ¿Se pueden imaginar ustedes un no músico queriendo tocar música para su enfermedad? Wow. Solo un milagro de Dios, hermanos. Y ahí el coro. Lo tomé, lo puse. Do. Tocaba la tecla de do. Re, sí. Sete menor. Séptima menor. Es que fácil, decía yo, practicando, hermanos. Y aquí a este lado tocaba, solo pasaba la mano sobre la octava que estaba ahí
y se oía el ritmo y la melodía. Y cuando le fui agarrando la práctica, comencé a cantar. Santo Espíritu, ven, refrescanos hoy. No había terminado de cantar, hermanos, y el Señor llegó. No soy músico, pero Él no menosprecia a sus prisioneros. Y seguimos cantando con mi esposa, y cada vez la presencia de Dios era más grande. Y comencé a gemir y a clamar y decirle: Señor, no quiero más drogas. Haz que tu paz caiga en mi corazón. Quiero dormir hoy sin ingerir nada. Hazlo, por favor. Tócame. Límpiame. Sáname. Quebrántame. Y así estuvimos por media hora con mi esposa, ministrando al Señor, solo con ese coro. Cuando me iba a acostar, se acerca mi esposa con el frasquito de pastillas y me dice: ya es hora de la pastilla. No, ya no más. Dios ha dado paz a mi corazón esta noche. No más. Ser prisioneros, hermanos, nos da la oportunidad para poder ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. ¿Cuántos queremos ver el poder de Dios de verdad fluyendo en nosotros? Amén. Él vino a dar apertura de la cárcel, a dar libertad al cautivo. Después de ese día, hermanos, hasta el día de hoy, no he vuelto a tomar medicamentos para el estrés. Después de eso seguí un tratamiento médico de vitamina B con otro medicamento para aliviar las consecuencias viejas. Pasé año y medio casi tomándolo y cada cierre, hermanos, yo sentía esa sensación ahí atrás. Y cuando llegaba a la casa le decía a mi esposa: mire, tengo la roncha. Esa era mi preocupación, tengo la roncha. No, me dice, no tiene nada. Es que siento picazón ahí donde tenía la roncha. No, es más, me dice, ya su piel ya no está oscura ni quemada donde tenía la mancha. Ya no hay esa lesión. Qué bueno. Para ver el poder de Dios, hermanos. Mateo 25:36. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. El Señor hablando a su pueblo de cómo Él estuvo y qué es lo que deberíamos hacer. Hace unos días llegó mi cuñado
a verme. Y yo sabía en mi corazón lo que me iba a pedir. Y me dijo, no tengo a nadie a quien ir. Necesito que me preste dinero. Y yo, ay, ¿qué hago? Y le dije, las personas por quienes yo le ayudaba ya no están, le digo. Mi esposa y su mamá ya no están. Y lo hacía para que ellas no estuvieran con pena de usted, qué iba a hacer y nada. Pero hoy lo voy a hacer porque en mi corazón sé que es lo correcto que debo hacer con usted. Y lo voy a hacer con usted. Gracias, me decía. Entré al dormitorio, tomé el dinero, tómelo. Muchas gracias, gracias. Tomamos un poco de comida con mi hija y se la dimos. Y esa mañana, durante el tiempo de mi lectura diaria, creo que es Proverbios 3, si no estoy equivocado. Había leído el proverbio del día y casualmente en mi Biblia está subrayado desde hace muchos años. Proverbios 3, verso 11. Dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Proverbios 3:27. Ese día el Señor me confrontaba a mí, para que mi cuñado viera el poder de Dios en su vida, para sacarlo de su cárcel, quizás. Pero a mí me daba libertad en mi relación con él. Porque yo le dije, ya no están las personas por las que lo hacía. Hoy lo hago voluntariamente, ayudarle voluntariamente. Hermanos, Dios va a venir para que veamos el poder que Él tiene sobre nuestras vidas y el cuidado de nosotros. Alguien dirá, ¿cuánto dinero? $100. $100 en el banco del cielo, hermanos. Pero más que eso, es cumplir lo que Dios nos comparte en su palabra. Y yo le dije a mi hija, después que mi cuñado se fue: sentate, toma tu Biblia, lee Proverbios 3, verso 27, y guardarlo en tu corazón. Siempre que alguien venga y te pida ayuda,
y podés hacerlo, hazlo. Y yo veo en mi hija ese corazón siempre dispuesta a darse, y no lo aprendió de mí, hermanos. Estoy segurísimo que no lo aprendió de mí. Lo aprendió de mi esposa. Porque ella era generosa con todo el mundo. Podía quedarse sin comer y sin cosas, pero le ayudaba a todo el mundo que estaba a su alrededor. Y mi hija pasaba mucho tiempo con ella. Y ese es el corazón de ella, hermanos. Pero ahora volvamos a Filemón, capítulo 1, verso 1. Ustedes saben que yo, ¿qué palabra ocupo? Bueno, sí, amo los deportes. ¿Cuántos saben eso? Amo los deportes, me encanta. Porque siento que aprendo algunas cosas y lecciones de vida. Y Pablo en la escritura hace uso de algunas metáforas deportivas para nuestra carrera y caminata. ¿Y qué implica ser prisionero? Efesios 4:1, Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Una de las grandes diferencias entre un prisionero común y un prisionero de Cristo es que el prisionero común no puede soportar el encierro ni la falta de libertad. Cuando estaba en el instituto, 2 años, si ustedes me preguntan cuántas veces salí fuera de la capital en Guatemala, le puedo decir que ninguna. Lo más lejos que llegué creo que fue al centro comercial Los Próceres, ¿verdad, Belio? Que era lo más lejos que llegábamos. Solo para ir a ver el Mundial de Estados Unidos 1994. Solo para eso salíamos. Sin televisión, no había teléfonos celulares todavía. Sin comunicaciones, sin nada. Y usted va a decir: ¿y cómo puede aguantar eso? 2 años. ¿Qué cantábamos? Gracia de Dios que nos ofrece en su gran bondad. No pueden soportarlo. Y ahí estamos. Cuando yo iba a ir al instituto, yo le decía al Señor: escóndeme, 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 escóndeme. Y pasé escondido 2 años en ese lugar, por su gracia. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo hoy, lo vivo en la cruz de Cristo. ¿Cuántos podemos decir eso? El cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Pablo se gozaba, hermanos, de ser prisionero de Cristo. Tenía alegría, tenía gozo. Y él se consideraba un embajador en cadenas, que resueltamente hablaba de Cristo en la cárcel con todo el mundo y todos los que lo llegaban a visitar. Les decía que me gustan los deportes. Y entre mis héroes deportivos hay muchos que yo admiraba viendo las competencias de los Juegos Olímpicos cuando los pasaban por Canal 4, el canal de los deportes. Hoy el de las novelas, pero los deportes no mucho. Yo pasaba sentado frente al televisor, blanco y negro, hermano, porque era lo más que había en esa época. Me sentaba frente a la cajita, extasiado, hermanos. Yo desconectado de lo que había a mi alrededor, viendo cómo entrenaban, y yo decía, hey, ve. Ok, sí, así es. Wow. En ese tiempo mi hermano estudiaba en la escuela de educación física aquí en San Salvador. Y quiero pedirle a los hermanos del sonido si pueden proyectar un video que quiero mostrarles. No les voy a decir el nombre todavía. Quiero que lo vean. Hay una película basada en la vida de este hombre. ¿Lo podemos ver? ¿Qué se les imagina esos pies? Perdón, me voy a poner de espalda, hermanos. ¿Ah? Una playa, hombres corriendo. ¿Me ayudan? ¿Conocen esa canción? ¿Ah? ¿Cuántos la conocen? A ver, hermano. 早喺200年前，外國宣教士來華，就有唔少人為咗愛中國人 Estamos 犧 hablando 牲。 de un hombre que fue una estrella 李 olímpica. 愛銳 Eric Liddell 就係其中一 Fue uno de 位， los que dio 佢為 su 中國 vida 人獻 para 上生命， China, 而呢個時候對佢嘅 recordándole 回 a su 顧 tiempo 係有特別意 sosteniendo 義， un 因為佢 significado 同時亦係出 especial. 生於中國嘅奧 Fue 運田徑 un 金牌選 medallista 手。 olímpico que nació en China. En 1981, la película Carros de Fuego trató acerca de la mitad de su vida. En París en 1924. Él no compitió por estar en sus convicciones que no corría el día domingo. Dedicó la segunda parte de su vida a la educación en China, haciendo un gran impacto en esa ciudad. Fue a los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Y su vida fue tocada, incluso sus hijos. Amaba la vida en China. Esos en chino no se los puedo medio traducir, hermanos. La Segunda Guerra Mundial. (1943) apreciaba su vida y su ministerio que él tenía y apreciaban el sacrificio que hacía por Dios.
y por el pueblo de China. Con respecto a otros era más, y él fue a recibir su medalla olímpica. Y no buscó gloria en su carrera. Él era un maestro que amaba a sus estudiantes y pensaba en todo a causa de su fe y del Espíritu de Cristo. Él amaba a China y cuidaba por sus estudiantes. Él no estuvo con su esposa y sus hijos. Él cuidaba por nosotros como que si fuéramos sus propios hijos. Sin su esposa a su lado, mucha gente no podía estar de pie ante la tentación, pero no el tío Eric. En 1945 murió en un campo de concentración y este es el certificado de su muerte. Eric Liddell. Gracias, hermanos. Nació en China. Fue enviado por sus padres a Inglaterra a estudiar y ahí fue reclutado por Inglaterra para competir en los Juegos Olímpicos de 1924 en París. En la película se ve a Eric Liddell decidido a no correr el día domingo por sus convicciones religiosas, porque ese era el día del Señor. Y no compitió en la carrera en la que era el más fuerte competidor para ganar la medalla de oro. Y no corrió, se fue a la iglesia, corrió el martes en una carrera que no era su especialidad, que eran los 400 metros, y ganó la medalla de oro. Posteriormente ganó la medalla de bronce en la de 200 metros. Pero la popularidad no lo abrumó, sino que él tenía en mente algo muy claro: volver a China, donde había nacido y murió ahí. Hay una serie de libros de una editorial que se llama Juventud con una misión. Hay un montón de libros de misioneros, hermanos. Yo solo tengo este. Vi la película no sé cuántas veces, hermanos, no siendo cristiano. No por conocer su fe, sino porque amaba los deportes. Y cuando oía esa canción, mi corazón ardía, algo ahí adentro. Cuando recibí al Señor, cambió el contexto para ver la película. Y en mi corazón arde el anhelo por servir al Señor. No sé dónde, hermanos. Quizás por mi edad ya no, pero no sé. Pero él estaba dispuesto a regresar a sus orígenes y cuidar a los suyos, más que a su esposa y a sus hijos. Él estuvo dispuesto a cuidar a otros. Muchos misioneros hay que han ido a la China y entregaron sus vidas. En lo personal, les digo, en lo personal,
es mi héroe favorito en la fe. Tengo el libro en la oficina y eventualmente leo algunas páginas. Y Éxodo 21. Con esto termino, hermanos. Hablando de las leyes sobre los esclavos, dice: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Verso 5. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Anhelo ese día, hermanos. Anhelo algún día que el Señor orade en mi oreja y yo pueda decir: yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos. No seré libre porque amo estar contigo, Señor. Cuando veo la vida de este hombre, yo creo que haber nacido en China puso una carga en su corazón por esa nación. Podía ser popular deportivamente hablando. Y como Pablo decía: estimo como pérdida todo lo ganado y como basura todo lo de este mundo, con tal de ganar a Cristo y a este crucificado. Que el Señor nos ayude, hermanos.